Libro de los Salmos, capítulo 34. Quiero que usted lea conmigo versículos 19 en adelante. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Padre, te damos muchas gracias por esta preciosa oportunidad que nos das hoy de recibir tu palabra. Señor, gracias, Dios, porque nos fortaleces y nos bendices y llenas nuestra vida con tu preciosa presencia. Hoy ayúdanos, Señor, a entender el plan y propósito que tienes para con nosotros, y también a entender tu preciosa palabra para nuestras vidas y para nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarle a que usted pueda escribir en sus apuntes esta pregunta: ¿cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu aflicción? Hablar de aflicción, hablar de lo que está viendo el salmista, que lo motiva a escribir y que por supuesto llena su pluma de esto. David es una persona que ha pasado por diferentes momentos. Y es muy, muy fuerte el tema que ha tenido que vivir David a lo largo de su vida, camino a ser aquel hombre que conocemos como el rey, uno de los reyes más importantes en la historia de la nación de Israel. Y David es una persona que hay ciertos detalles de la vida que nosotros a veces los pasamos muy por alto. Sobre todo cuando medir los tiempos en la escritura, a veces de un versículo a otro, para nosotros a veces los medimos como muy fácil. Digamos, David es ungido y como la historia va corriendo, entonces vamos de una vez a la parte cuando ya es coronado rey. Entonces tal vez pensamos que eso fue como de un momento a otro, que hoy es David ungido, ya pasado mañana, el viernes, ya es el rey de Israel y ya es el hombre que está caminando en ese ámbito y en ese aspecto. Pero cuando empezamos a mirar el cómo se desarrolla la historia, hay varios estudios que datan más o menos que entre cuando David es ungido a cuando David ya logra ser el rey, y aún cuando logra unificar las tribus de Israel, pasan de 15 a 20 años. Y eso es harto tiempo, ¿sí? Si hoy en día usted hace el ejercicio de contar sus días, de mirar todo el tiempo que ha pasado hasta este momento en el cual usted está, es hartas cosas las que suceden, hartos momentos los que estamos viviendo. David es una persona que en muchos de sus escritos hay algo que siempre los une, y es hablar sobre todo de un tema como este, como es la aflicción. Y la aflicción, el ser afligidos, el vivir ciertas cosas que puede enfrentar nuestra vida, es algo de lo cual nosotros también como cristianos tenemos que abrirnos a la posibilidad de hablar y entender esos temas en la Escritura. La aflicción
parte de aquello que como que nos incomoda, aquello que nos causa molestia, aquello incluso que es a veces un sufrimiento físico, que causa tristeza, que también lleva a que nuestra alma se sienta tal vez moralmente afligida o también angustiada. Y no simplemente es un sentimiento de tristeza, porque pues puedo sentirme triste por algo, pero la aflicción es algo que muchas veces es muy constante, tiene ciertos patrones que se desarrollan en mi vida, ¿sí? O en la vida o que vienen contra mí. David viene de un círculo donde parece ser que la aflicción siempre formó parte de su vida, porque fue desde su nacimiento, por los detalles que encontramos en la escritura, y aún a raíz de los salmos que escribe, cuando habla de que en pecado me concibió mi madre, está dándonos a entender como que David no fue un hijo, digamos que legítimo de Isaí, sino fue tal vez bastardo, una costumbre que se daba mucho en aquella época o que podía suceder, pero una cosa es ser hijo de la esposa directa de Isaí y otra tal vez de una concubina o estar en ese aspecto, ¿sí? Entonces, esos detalles nos llevan un poco a entender que la vida de David ha estado dictaminada y ha sido una vida que ha sido enfrentada a eso. David sufre a lo largo de su vida también ciertos momentos de rechazo, cuando lo utilizan es menospreciado. Eh, Hay diferentes momentos, sobre todo una historia cuando él actúa bien por un hombre, defiende cuida sus ganados, cuida sus cosas, y un día él está pasando por una necesidad con los hombres que van con él y va a pedir ayuda, y este hombre se olvida de todo el bien que ha hecho David por él, y le dice, no, yo no sé, yo no tengo nada que ver con usted, nada de eso. Entonces David es afligido de múltiples formas. David es afligido cuando llega como un instrumento de Dios a la familia real de Saúl. David es aquel chico que es traído, que tiene la unción de Dios, pero también es aquel que en un momento de la historia dice que Saúl coge una lanza y se la manda para matar a David. David es recibido, genera una buena amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, pero después Saúl dedica mucho tiempo de su gobierno como rey a andar persiguiendo a David de una forma bien cruel. Entonces, David vive y se desenvuelve en medio de esas cosas. Cuando David declara y dice en el Salmo 34 que estamos leyendo, los últimos versículos, cuando habla sobre los justos, cuando habla de clamar, y cuando en el verso 19 nos plantea afirma lo siguiente, dice, muchas son las aflicciones del justo. David es un conocedor de qué es estar y vivir afligido, qué es esta condición, la conoce porque ha sido su trasegar durante muchos momentos de su vida, ¿sí? Y ha tenido que enfrentarse a esas situaciones, ha tenido que sufrirlas en primera persona, y es interesante que no se plantea aquí que es afligido el que es malo, que es afligido aquel que no actúa bien, sino se le coloca a una persona que uno pensaría que no debería pasarle nada malo por ser justo, no debería tener aflicciones. El justo que plantea aquí David, hablando de quién es el afligido, pues dice, muchas son las aflicciones del justo. Plantea algo que nosotros tenemos que comprender y entender, y es que es lo mismo que Jesús más adelante plantea.
Cuando Jesús viene, está con sus discípulos. eh, Jesús es muy honesto en la forma de relacionarse con los discípulos, también con nosotros. Dios siempre habla con mucha honestidad en su relacionarse con nosotros, nos dice las cosas como tienen que ser, no al escondido, ni tampoco hace promesas de cosas que no van a hacer, sino habla con la verdad. Y Jesús es muy, digamos, tajante al decir, dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción, ¿sí? En el mundo tendremos aflicción. Y es la misma afirmación que hace aquí David. Muchas son las aflicciones del justo. Entonces, a veces nosotros no queremos pasar por la aflicción. ¿A quién le encanta sufrir? A ninguna persona le encanta sufrir. Como seres humanos, tratamos de evitar al máximo el dolor y lo que tenga que ver con la aflicción, tratamos de evitarlo. Si podemos evitar pasar por ahí, lo vamos a hacer. Aún el mismo Cristo, cuando está camino a la cruz, trata su humanidad, su cuerpo, eh, lo lleva a hacer la oración que hace en el Getsemaní. Padre, si es posible, sí, si es posible, pasa de mí esta copa. Y esa expresión que tiene Jesús cuando está hablando de eso es una expresión de también parte de la humanidad, ¿sí? A nadie, yo creo que si a usted le digo a usted que le encanta que le castiguen o que le den abrazos o que lo traten bien, pues a todos nos encanta que nos traten bien, que todas las cosas, el menor sufrimiento que podamos tener para todos y cada uno de nosotros es lo mejor. Y una de las cosas que muchas veces nos pasa como cristianos es que entramos como en una burbuja de la vida cristiana porque pensamos que no vamos a tener sufrimientos, que no vamos a tener tiempos difíciles, y esos tiempos difíciles también forman parte de la vida cristiana. Pero una cosa es acostumbrarnos a los tiempos difíciles y otra cosa es entender que, como lo afirma el versículo 19 después de esa coma, dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Y aquí es donde está la clave. La palabra aflicción en el hebreo, cuando se escribe, eh, se traduce como la palabra ra, R-A-H, ra. Y ra habla de eso que es malo, habla de la adversidad, habla de calamidad, habla de castigo, habla de algo que es doloroso, que va a ser duro, habla también de algo que es feroz, habla de algo que va a ser molesto, ¿sí? Habla de injusticias. Sí, hay muchas injusticias que tú y yo podemos ver, que vemos que acontecen. Hay muchas veces, no sé si usted se ha sentido que con usted han sido injustos, ¿sí? Esa condición cuando tú te sientes tratado en injusticia, esa es la aflicción, ese es el ra. Y eso es de lo que está hablando David. Dice, hay muchas cosas porque estamos en un mundo donde no está dictaminado por el orden de Dios. Estamos entendiendo el establecimiento del reino de los cielos, el establecimiento del reino de los cielos en medio de un mundo que no tiene una concepción de Dios y un respeto hacia Dios, sino que respeta y honra otras cosas. Entonces ahí de plano ya hay un conflicto a la hora de entender cómo se vive en el reino de los cielos, cómo se establece el reino de los cielos. De por sí ya hay una lucha a la cual nosotros nos vemos enfrentados. Y ese ra, esa perversidad, esa tristeza que puede a nosotros tal vez llevarnos, el problema que muchas veces nosotros tenemos con la aflicción es qué hacemos con la aflicción. Porque muchas veces la aflicción empieza a dictaminar la forma en la que yo hago las cosas. Entonces, si estoy siendo afligido en mi trabajo,
Entonces me desanimo y dejo de rendir en mi trabajo. Y muchas veces eso ocasiona que pierda mi empleo. ¿Y dónde empezó? En una aflicción, en que me sentí usado, me sentí esto, entonces eso llevó a que yo mengue en la forma de hacer las cosas y la aflicción abrió la puerta para que pierdas algo que tienes bueno en ti. A veces puede ser la depresión, entra por dónde, porque algo empezó a afligir mi vida. Algo empezó a tomar posesión de mí y no estoy entendiendo que tengo que ir con eso al Señor. Y a veces, como lo hemos comentado, en nosotros entra como esa forma de, no, pero es que siempre me pasa esto, siempre las cosas van en contra y entonces nos olvidamos quién es el que puede librar nuestra vida de la aflicción. Y nos olvidamos de algo importante, que es clamar para ser librados de la aflicción, de esa oración que nace en el momento cuando estoy siendo pasado por la dificultad. Y me olvido de clamar al Señor. Oro. Como les he comentado, podemos orar por algo, pero una cosa es clamar, porque clamar es esa oración que nace en nosotros cuando nos cansamos de la situación, de la aflicción. Se dice que las mujeres tienen un índice del dolor demasiado más elevado que los hombres, ¿sí? Sobre todo por el tema del parto. Dicen que el parto es uno de los momentos tal vez más dolor, ¿sí? Que puede experimentar una mujer. Y, y eso la lleva a la mujer a desarrollar una capacidad, una toleración del dolor mucho más alta que el hombre. Uno a veces le, le toman por aquí, le sale un barrito y uno, mejor dicho, ya se derritió. ¿Sí? Pero muchas veces la mujer tiene una mayor tolerancia al dolor, pero a veces esa tolerancia que nosotros tenemos para ciertas cosas también se vuelve dañina porque empezamos a acostumbrarnos a ciertas cosas. Entonces, tal vez en tu vida y en mi vida muchas veces me he acostumbrado a la aflicción, convivo con la aflicción y se me ha olvidado, y la aflicción se vuelve parte de mi vida y se me ha olvidado que el Señor quiere librarme de la aflicción. Entonces soy un cristiano que vive con la aflicción. Soy un hijo de Dios que ha decidido vivir y abrazar la aflicción. Y eso no es lo que el Señor desea. Viene la aflicción puede venir en un momento a mi vida, pero una cosa es que venga la aflicción y otra cosa es que yo le abro las puertas de mi corazón, de mi vida y permito que la aflicción viva y esté ahí y empiece a dictaminar cómo yo hago las cosas. Son dos cosas muy diferentes. A veces decimos, no, es que estoy afligido, es que estoy así, es que estoy en esta situación. La pregunta es, bueno, ya reconozco que estoy en esa situación, pero ¿por qué no he clamado para salir de esa aflicción? Para ser librado de esa situación. El ser librado quiere decir que ser rescatado. El ser librado de esa aflicción habla de lo que Dios quiere hacer en un momento. El Señor quiere defenderte, quiere que levantarte, quiere liberarte de la opresión. ¿Sí? Quiere redimir tu vida, sacarte, salvarte, separarte de esa situación. Pero muchas veces tenemos que entender que tal vez me he vuelto tolerante a la aflicción. Entonces tolero la aflicción. A veces tenemos personas que toleran el maltrato, toleran muchas cosas. Ya se acostumbraron a vivir así. Y ese es un problema que David enfrenta también, pero que David no se doblega ante esa situación, porque por eso dice en el verso 19, muchas son las aflicciones del justo. Reconoce que en muchas formas somos afligidos, pero
Siempre hay un pero este pero es bueno porque declara, dice, pero de todas ellas. No dice que solo de unas, dice de todas. ¿Cuál es la aflicción tuya? A veces nosotros tenemos un problema y es que tendemos a minimizar la aflicción de otros. ¿Mm? Y a veces porque nosotros consideramos que para nosotros esa no es una gran aflicción. Eso no es algo importante. A veces, aún en la forma en la que hemos sido educados, se han minimizado muchas cosas, ¿sí? Se le ha restado valor a algunas cosas. Cuando a veces tú miras un niño que tú le regalas juguetes muy bonitos, pero él cogió un cartón para hacer su juguete. Y es una vaina fea. Y uno dice, esa vaina tan fea, y mire lo que yo le compré, y no juega con lo que yo le compré, sino juega con eso tan feo. Pero cuando tú lo tomas, lo sacas y lo botas, porque para uno eso es un estorbo. Sí, me está haciendo es más mugre, en lugar de arreglarme las cosas, me las está empeorando. Y no sé si usted ha visto a veces el lloro de un niño o de un hijo cuando pasan esas cosas que se le quitan. Y uno lo primero que le dice es, ay, deje de llorar, que eso es una bobada. No llore por eso, que eso es una bobada. No, no es una bobada. Para mí sí es una bobada, pero para él es su mundo. Para él es algo de valor. Y hemos cometido muchas veces el error, en lugar de enseñarles a salir de la aflicción, tal vez los hemos a veces sumido más en la aflicción los hemos menospreciado. Y pongo este ejemplo, pero eso puede ser en muchas áreas de la vida. Tal vez tú como mujer has sido menospreciada en tu aflicción. Ay, mija, usted sí solo llora por eso, deje llorar por esas cosas que esas cosas no son. Tal vez tú como hombre has sido menospreciado en medio de la aflicción. Ay, pero ay, eso perdió esa plata, eso perdió 100.000 pesos. Ay, usted llora por nada. Cuando pierda 1.000.000.000, ahí sí llore, pero yo perdió 100.000. Pero es que esos 100.000, ¿cuánto le costó tal vez poderlos tener? Esas cosas que de pronto para mí son fáciles, pero para otros son su mundo. Mire, le voy a contar una historia. Había una vez un empresario que estaba orando al Señor para que le ayudara a hacer un negocio de 5.000.000.000 de pesos. Entonces dice que fue a orar al Señor y oraba y le decía, Señor, ayúdame, por favor, necesito que tú me ayudes para poder solventar este negocio, Señor, ayúdame. Y entonces en un momento, mientras estaba en su oración, estaba en un templo y dice que se quedó en silencio un momento cuando escuchó por allá a alguien que también estaba orando. Y se acercó a escuchar a ver qué. Y una persona decía, Señor, por favor, ayúdame. Necesito Necesito 50.000 pesos para solucionar este tema que hoy tengo que solucionar. Señor, por favor, ayúdeme. Entonces el empresario seguía orando. Y entonces de un momento a otro le atravesó a él un pensamiento y se acerca a aquella persona y le dice, Señor, ¿usted por qué está orando al Señor? El empresario le dice a aquella persona que estaba ahí y él le dice, no, pues estoy orando para que el Señor me provea, necesito 50.000 pesos. Y entonces dice el cuento que el empresario saca y le da 50.000 pesos y le dice lo siguiente, tome sus 50 y no me distraiga el Señor que estamos en negocios que son importantes, tome esto y no me lo distraiga en cosas que no son. A veces, tal vez con nosotros ha pasado lo mismo y no hemos aprendido a ser librados en medio de la aflicción, porque pensamos que tal vez para mí no es difícil esta situación, pero no nos ponemos muchas veces en los zapatos del otro para entender la aflicción por la cual está pasando. A eso es a lo que nos invita hoy este salmo, a entender que la aflicción puede venir a nosotros en cualquier momento. Podemos ser afligidos, es algo que nos va a pasar, pero la diferencia está en qué estoy haciendo cuando viene la aflicción a mi vida.
¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Sí? Cuando otra persona está siendo afligida, está pasando por situaciones, ¿cómo estoy actuando? ¿Lo estoy guiando para ir al Señor y encontrar en el Señor el ser liberados de la aflicción? ¿Ese es el camino que estoy escogiendo, que estoy guiando? ¿O el camino que estoy guiando es minimizar, ¿no? Ay, eso son bobadas, eso son cosas. A veces no son bobadas y no son cosas. Porque como lo he mencionado, tal vez para mí buscar, no sé, 50,000 pesos no es difícil. Pero hay personas para las cuales sí. Y eso no quiere decir que la aflicción de él es menor que la mía. Las aflicciones son iguales porque esa aflicción es aflicción. Pero la pregunta es, ¿cómo somos librados? ¿Cuándo somos librados de la aflicción? Soy librado cuando entiendo que necesito clamar al Señor. Cuando en mí nace ese clamor. Hoy es la oportunidad de empezar a ser como el Señor lo dijo y lo hizo. Tal vez hemos visto el sufrimiento de otros no como algo tan grave, pero el de nosotros sí es importante. Tiene que el Señor prestarnos atención, como esta historia. No, pues tome, le doy 50, pero no me distraiga que el Señor está ocupado en negocios grandes. No, el Señor dice que si cuida las aves, provee para los animales, ¿cuánto más para ti y yo? Para juntos que somos hijos de Dios. El Señor hará cosas preciosas y hoy quiero que oremos y que el Señor nos permita en estos días aprender a clamar al Señor para ser librados de la aflicción. Que la aflicción que viene, que no podemos impedir que venga, no podremos impedir que llegue, pero sí podemos impedir que la aflicción haga nido en nosotros y nos haga esclavos y nos empecemos a alejar del Señor. Jamás podremos impedir que las palomas vuelen y vengan a nuestro tejado. Usted puede decir, voy a levantar una gran red para que no pasen por ahí. Pues las palomas van a volar más alto y van a poder llegar. Pero lo que puedes impedir es que hagan nido en ti. No puedes evitar que los pensamientos lleguen a tu mente. Los dardos de fuego del maligno tal vez no puedes impedir que lleguen a tu mente, pero puedes impedir que hagan nido en tu mente y que te lleven a volverte esclavo de ellos. No seas esclavo de tu aflicción, no abraces la aflicción como un estilo de vida. Mire que a veces toleramos cosas, a veces abrazamos cosas, abrazamos el maltrato, abrazamos cosas que no tenemos que abrazar. La aflicción no viene de parte del Señor. El Señor no lo está, en este versículo que estamos leyendo, no le está colocando de esa manera. Solo el salmista aquí, en específico acá, dice, muchas son las aflicciones del justo. Y aflicciones tenemos por montones. Hay cosas que afligen nuestro corazón, nuestra vida. Hay cosas que vienen a nosotros, esos ra, ¿sí? Que vienen a consumir nuestra vida. Aquellas cosas que nos molestan, aquellas cosas que vienen a quebrantarnos, aquellas cosas que vienen a nosotros de múltiples formas. Algunas son grandes, otras son pequeñas, pero sea cual sea la aflicción, debo recordar que de todas ellas el Señor me puede librar. Si la aflicción tuya es un pensamiento que se ha anidado en tu mente, ha bajado y se ha sembrado en tu corazón y ha empezado a dar frutos de aflicción, hoy tenemos que decirle, Señor, límpiame.
Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, tendrán señalamientos, no todo va a ser bonito, van a haber momentos difíciles, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y el Señor venció, quiere decir que tú también, porque está contigo, está en tu vida, vas a poder ser librado. Si tu aflicción es una enfermedad, podrás ser librado. Clama al Señor. Clama, ve al Señor las veces que sean necesario, pero aprende a clamar, aprendamos a clamar. Si la aflicción tuya es tal vez una situación familiar, clama al Señor para ser librado. Si es una situación personal, clama hoy al Señor para ser librado. Que haya una oración diferente que nace en ti, en mi vida, para ser librados de la aflicción, para entender que el Señor ha enviado su palabra. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Qué te está afligiendo? ¿Qué te está llevando lejos del Señor? De eso el Señor te va a librar. No categoricemos las cosas. A veces categorizamos, es que hay pecados grandes, hay pecados pequeños. No, pecado es pecado. Para el Señor es tan malo aquel que se toma 50 pesos que no son suyos como el que se roba 500,000. Nuestra justicia humana mide la falla dependiendo del grado. No, es que robarse 50 pesos, pues eso no es tanto como el que se roba mucho. No, es igual de ladrón. En el reino de los cielos es así. Entonces quitemos, destruyamos de nosotros, desarraiguemos eso que nos lleva a categorizar. Claro, es que esto es más que otro. No, aflicción es aflicción. De todas ellas te librará Jehová, aún de las que son aparentemente sencillas. Mire que muchas veces nos encontramos con personas que necesitan ser sanos en su interior porque de pronto una vez le quitaron algo a usted cuando era más niño. Algo que era valioso para usted y eso quebrantó su vida y la sumió en una aflicción tan fuerte que hoy necesita ser librado de la aflicción. Tal vez ha sido estafado, tal vez ha sido manipulado, tal vez ha pasado algo y esa aflicción no se ha ido de tu vida, te tiene ahí preso. Pero hoy el Señor ha venido y está en este lugar y está con todos nosotros para que seamos librados de la aflicción. No importa lo que pasó en tu niñez, que ha marcado el destino de tu vida. No importa el lugar donde naciste, que aparentemente ha marcado el destino de tu vida. No importa eso, porque de todo eso el Señor nos libra. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, hoy oramos y te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza, que nos libres, Señor, de la aflicción. Padre, mira aquellas personas que están, Señor, con una aflicción que lleva años en su vida. Palabras que les han dicho, cosas que esperamos que el tiempo sane, pero no ha sanado. Hoy te pedimos, Señor, líbranos de la aflicción. Señor, líbranos de aquellas palabras, de aquellos actos, de aquellas cosas que perdimos, que eran buenas para nosotros, que las habíamos visto con valor y que han generado marcas en nosotros. Oh Padre Celestial, Señor, estás trayendo a nuestra mente recuerdos de cosas. Señor, hoy quiere liberarte de esa aflicción. Tal vez pasó algo, te quitaron algo que era valioso para ti. Sé libre hoy de la aflicción. Y eso te ha tenido ahí atado. La aflicción no es un estilo de vida.
Muchas pueden ser las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuál es tu aflicción? Que hoy el Señor te libere. Que hoy el Señor libere tu vida de esa situación, de eso que te ha entristecido. Sirves al Señor, pero hay algo allá, una insatisfacción, algo que te está afligiendo en lo profundo de tu ser. Señor, envía tu palabra de libertad. Señor, envía tu palabra de esperanza. Hoy sea desarraigada toda aflicción que ha generado fruto en nuestra vida y que nos ha llevado a actuar acorde a eso y que ha menguado nuestra fe. Esa aflicción que ha sido como un espino que nació para atormentar la fe, para ahogar la fe. Hoy en el nombre de Jesús lo echamos fuera por el poder del Espíritu Santo. Señor, hoy es el día para ser librados de la aflicción. Esas insatisfacciones que hay en nosotros, que se han vuelto contra nosotros en aflicción, esas cosas que no hicimos a tiempo, que se han vuelto para nosotros en aflicción, hoy te pedimos, Señor, que nos liberes. Señor, hay procesos jurídicos, cosas que hemos permitido nosotros, que hoy se han vuelto en una aflicción. Señor, hoy oramos para que seamos liberados. Señor, que hoy sea liberado tu hijo, tu siervo, tu sierva de esa aflicción, de la injusticia que a veces hemos sido presas, de palabras injustas que se han proferido contra nosotros, Señor, contra nuestra casa. Hoy liberamos nuestra vida de eso en el nombre de Jesús. Palabras que se han proferido de forma injusta, que han dañado nuestra fe, nuestro testimonio, hoy lo quitamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Y creemos que es un momento de liberación, de libertad, que tú traes bendición, que hoy es el día para ser liberados de la aflicción. Señor, hoy liberamos nuestra iglesia de cualquier tipo de aflicción. Hoy liberamos, Señor, nuestras vidas de la aflicción, nuestros hogares. Padre Celestial, perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Perdona nuestra vida, Señor. Porque pudiendo escoger lo bueno, escogemos lo malo. Porque pudiendo ir y actuar bien, no lo hemos hecho. Señor, que haya un nuevo comenzar en nuestra vida. Que podamos ser librados. Librados, Señor, líbranos de todo mal. Oraste y enseñaste a los discípulos la oración. Líbranos del mal. Señor, líbranos de la aflicción. Señor, líbranos hoy, libra nuestra alma, libera nuestra mente. Señor, libera nuestras finanzas, hemos sido afligidos, pero porque nosotros hemos desobedecido a tu palabra. Pero hoy te pedimos, Señor, quiero ser librado de la aflicción, queremos ser librados de la aflicción. Señor, que hoy nazca en nosotros un propósito, como tu palabra dice, tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y Señor, así no nazca eso, nosotros nos determinamos a que en nosotros nazca el propósito de honrar tu nombre, de bendecir tu nombre, de actuar con coherencia en las cosas. Padre, ayúdanos, fortalécenos. Señor, no importa la aflicción. Tal vez somos afligidos porque no nos responden.
Tal vez somos afligidos porque no nos tienen en cuenta, porque no nos miran con agrado. Pero Señor, de esa aflicción no vamos a ser esclavos. Voy a ser libre de eso. Confiesa esa situación que estás viviendo hoy al Señor. Que Él escucha tu voz y Él trae libertad, trae bendición, trae fortaleza. Que se abran las ventanas del cielo, que se abra todo aquello que está nublando el entendimiento, que sea roto todo eso y traiga al Señor libertad, liberación a tu vida y a tu corazón, liberación a todo tu ser, en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque la esperanza es de todas ellas, le librará Jehová. De todas ellas, Señor, tú nos vas a arrebatar, nos vas a defender. Señor, tú nos vas a liberar, tú vas a quitar esa aflicción. Señor, perdónanos porque la abrazamos, la amamos y no hemos entendido que la aflicción es un momento de la vida, es un momento pasajero, pero no es algo con lo que debemos convivir todos los días. Señor, que hoy seamos liberados de la aflicción y podamos levantar bandera de bendición sobre cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.